Muy buenos días, mi nombre es Oscar Cruz, con cuenta 2020-100-10-9-98. Voy a hacer mi video, mi aporte en la clase de Derecho a los Tratados, en el cual hablaré un poco sobre este video, el cual se nos ha eh, ordenado por parte de nuestra catedrática realizarlo, que es que vamos a hablar un poco sobre el proceso de las conclusiones de los tratados y cada uno de sus fases, como por ejemplo la forma en que se regulan los idiomas para adoptar el texto y las clases de firmas que se utilizan. Para hablarles un poco sobre esto, les podemos decir que el procedimiento formal que debe seguirse para las conclusiones de los tratados puede confundirse con los denominados requisitos de forma. ¿Por qué? Porque está conformado por tres fases en las etapas fundamentales, que es la negociación, la firma y la ratificación, de las cuales se desprenden otras que son parte de ellas, pero aunque algunas veces los pasos procedimentales son independientes, pero hay tratados que no siguen este procedimiento formalmente o estrictamente, sino que tienen un procedimiento más simple que lo llaman simplificado. Para hablarles un poco de la negociación, ¿qué es la negociación? Esta es la primera fase que se inicia entre los contactos y gestiones diplomáticas entre gobiernos, que son las conversaciones, las pláticas, las propuestas y contrapropuestas, que se concluyen cuando se elaboran y acuerdan el texto de cada tratado. Existen dos tipos de tratados, que son los tratados bilaterales y también los tratados multilaterales. Vamos a hablarles un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es un tratado bilateral? Son cuando se negocian diplomáticamente, ya sean por representantes permanentes de los estados o por representantes específicos designados por cada uno de los gobiernos, que le dan con plenos poderes. Aunque no es muy común no es muy común, porque perfectamente la negociación se lleva a cabo entre jefes de Estado, entre cada presidente de cada Estado o entre cada ministro de cada gobierno de relaciones exteriores. Esto es los tratados bilaterales. ¿Qué podemos hablar sobre los tratados multilaterales? Estos son cuando se negocian las reuniones o confederaciones internacionales, que generalmente son convocadas por las organizaciones internacionales. Aunque no necesariamente, hay instancias de las organizaciones de las Naciones Unidas que se negociaron ampliamente en varias confederaciones internacionales hasta llegar a celebrar las convenciones sobre el derecho de los tratados, que fue en el año 1969, y sobre el derecho del mar también en el año 1982, entre otras cosas. ¿Cuáles son los órganos competentes? Podemos decirles de que los órganos competentes para la negociación son los mismos señalados por las conclusiones de los estados, es decir, que cada estado en su legislación interna, en su propia constitución, dispone quiénes son los competentes, aunque de manera general es una responsabilidad entregada al jefe de estado, al presidente de cada país. Pero la función ejecutiva, a través de la Cancillería, los agentes diplomáticos, que son realmente acreditados en otros estados, y agentes especiales con plenos poderes denominados entre ellos, que esto se le llama plenipotenciarios, ¿verdad? Está también la posición clásica ya superada, la cual que afirma que únicamente el jefe de Estado tiene la capacidad para negociar y para concluir un tratado, pero la doctrina y la práctica de los estados nos establece que el derecho positivo nos manifiesta ahora que también puede negociarse y suscribirse un tratado, además del jefe de Estado, sin requerir de la Carta de los Poderes, los ministros de Relaciones Exteriores, que en este caso ahorita en la actualidad de nuestro país creo que es Eduardo Reina. También los jefes de misiones diplomáticas que están realmente acreditados en ese país, y también los representantes acreditados ante una organización internacional o órgano de la misma o conferencias internacionales realmente acreditados por el jefe de Estado de nuestro país. Asimismo podemos decirles que ¿cuáles son los plenos poderes? Los tratados tradicionalmente podemos establecerles que las negociaciones y los tratados en los cuales se ha suscrito
por representantes de los estados, eh, por, por los plenos de los poderes que se les otorgan por parte del jefe del estado de cada país para cumplir esas actividades a nombre del gobierno, y más exactamente es en representación del estado. El instrumento por el cual se otorga esta autorización para negociar y suscribir los tratados se denomina carta de plenos poderes, que es la que el jefe de estado se le otorga, ya sea al ministro o al diplomático representando al estado en esas negociaciones. Así podemos establecerles que la Convención de Viena nos establece que sobre los derechos de los tratados, en su artículo 2, en el literal C, define a los plenos poderes, restringiéndolos al instrumento o al documento por el cual se les otorga, y el cual establece claramente en su inciso C que se entienden por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un estado y por el cual se designa a una o varias personas para representar el estado en la negociación, que es lo que les hablaba, que es el poder que les otorga el jefe de estado a las personas que van a negociar dicho tratado, o la adopción o la autenticación del texto de un tratado para expresar el consentimiento del estado en obligarse o alguna obligación de un tratado para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Para quienes no son parte de la convención, por ejemplo, podemos establecer de Ecuador, estas y más propiamente sus disposiciones constituyen normas consuetudinarias admitidas por la comunidad internacional. También, aparte de la negociación, hay un punto muy importante que tenemos que hablar, que es la firma de la negociación. La firma de la negociación también es muy importante, porque por su propia naturaleza no tiene una reglamentación rígida, sino que los estados adoptan las modalidades más adecuadas a las circunstancias y a cada uno de estos casos. Así también podemos hablarles el idioma, que cada tratado se establece también si se podrá hacer en varios tipos de idiomas, y en el cual se estampan su firma cada uno de los jefes de estado o de los cónsules. Por ejemplo, podemos hablar del tratado de Honduras-China, en el cual se tiene que establecer que el tratado tiene que estar en varios idiomas, tanto en el español y tanto en el idioma de ellos, ¿verdad? Todo el texto, toda la estructura, todo lo de las obligaciones y deberes que se deben de cumplir en cada uno de los tratados. Esto hablamos en el texto y la estructura. También en la firma es en el acto en el que demuestra la conformidad con el texto y una especie de compromiso para concluir con la ratificación cuando ésta sea necesaria. De no serlo, ella marca la conclusión o perfeccionamiento de acuerdo que comienza a regir y es obligatorio por las partes. Las clases de firmas también podemos establecer que en los tratados multilaterales se prevé que la ratificación, aceptación o aprobación, llamadas también simple firmas, en tal caso también un estado signatario no adquiere obligaciones jurídicas positivas en virtud del tratado en el momento de su firma. Sin embargo, la firma indica la intención del estado de tomar medidas para expresar su consentimiento. Y también está la firma definitiva, que es la que en los tratados establece que cada estado puede expresar su consentimiento en obligaciones jurídicas mediante la sola firma. El método se usa más comúnmente en los tratados bilaterales y raramente en los tratados multilaterales. En estos casos, las disposiciones sobre la entrada en vigor del tratado se expresa también, ¿verdad? Entre que una vez firmado por un número determinado de estados, pues los tratados depositados en el poder del secretario general también. Este método se utiliza más frecuentemente en ciertos tratados negociados bajo las comisiones de economía para Europa, también los países a los que se refieren también, que pueden convertirse también en una de las partes contratantes del acuerdo, están también firmándolo sin reserva de una ratificación, rectificándolo después de firmarlo sujeto a ratificación y también adhiriéndose al mismo, ¿verdad? Al mismo tratado. Este ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.